El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Cuando les digo en el arranque del programa, en la introducción del programa, que este espacio es para compartir, además de la esperanza, la indignación por lo que ocurre, yo tengo que confesar humildemente que buena parte de esa indignación hoy en nuestro país es producida no solamente por lo que el gobierno hace, sino además, lamentablemente, por lo que la oposición deja de hacer. Hoy es jueves 3 de mayo, estamos a 17 días apenas de un hecho político, que usted lo puede llamar elección, o lo puede llamar votación, lo puede llamar como usted quiera, pero es un hecho político relevante, es un hecho político trascendente, es un hecho político que puede costarnos muy caro si no hacemos como pueblo, como nación, como ciudadanía, exactamente lo que tenemos que hacer. Desde hace muchísimo tiempo, acá hemos dicho, miren señores, la mejor decisión que podemos tener frente a las elecciones del 20 de mayo, frente a las votaciones del 20 de mayo, es aquella decisión que tomemos todos juntos. Vamos a votar todos, y montamos la maquinaria que nos permita o ganar las elecciones, como efecto podemos ganarla, porque somos 80% los venezolanos disgustados con este gobierno, o atestiguar, probar el fraude para de esa manera deslegitimar de forma absoluta y terminante lo que resta de este gobierno autoritario, de este gobierno dictatorial. Podemos hacer una cosa o la otra si lo hacemos juntos. O nos vamos a abstener. Ok, nos vamos a abstener todos juntos. Pero que se explique con claridad qué es lo que vamos a hacer, no lo que no vamos a hacer, porque abstenerse es dejar de hacer, es dejar de votar. Además de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer para el 21 de mayo? Seguir entendiendo que formamos parte de una estrategia de búsqueda del poder para esa mayoría social que hoy quiere cambio. Bueno, resulta que estamos a 3 de mayo, a 17 días, y no hay, al menos a nivel de lo que son las direcciones, las cúpulas de la oposición, una conducta unitaria en ese sentido, un mensaje claro en ese sentido, y el país lo resiente. Yo diría que en este momento se está formando una suerte de consenso por la base, una corriente claramente mayoritaria por la base. Sin embargo, también tengo que decir que a nivel de las direcciones se están dando movimientos interesantes. El señor Capriles Radonsky, por ejemplo, ha enviado ya 2 artículos de prensa donde exhorta a la dirección de lo que él llama la unidad a que revise su conducta frente a las elecciones del 20 de mayo, a que se rediscuta la posición de los partidos sobre ese tema. Ayer también lo decía el abogado José Manuel Rafali, un respetado jurista que ha sido asesor cercano de Primero Justicia y de muchos partidos de oposición a lo largo de los últimos años. Ayer se produjo también un hecho político relevante, nos lo dice la primera plana del diario El Universal. Enrique Márquez anunció su decisión de apoyar a Henry Falcón. Enrique Márquez es el presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo, organización que al menos hasta ahora, desde el punto de vista formal, acompaña al llamado G4
Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo en la postura abstencionista. Por eso este hecho es relevante y ayer generó ciertamente debate en las redes sociales. Tenemos en línea precisamente a Enrique Márquez. Diputado, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podría decirnos usted las razones de su pronunciamiento el día de ayer? ¿Qué lo sustenta y sobre todo qué promueve, qué busca con este pronunciamiento a favor de la candidatura de Falcón en el día de ayer? Le escuchamos. Buenos días, Chugo, y muchísimas gracias por la oportunidad que me das de aclarar esta afirmación que hice el día de ayer. Efectivamente, en mi opinión, existen razones suficientes para votar, y las razones giran alrededor de la necesidad de cambiar a Venezuela. La pesadilla en la cual vivimos, todo aquel en el ahorita, es una pesadilla insoportable, y nosotros debemos entender Estamos intentando conversar con Enrique Márquez. Tenemos problemas en la cobertura, Enrique. Vamos a intentar nuevamente establecer esta comunicación, porque nos parece bien importante que puedas hacer las precisiones del caso. Estamos conversando, repito, con Enrique Márquez. Enrique Márquez es presidente ejecutivo del Partido Un Nuevo Tiempo, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, es diputado por el Estado Zulia, y lo tenemos en línea. Me informan acá en producción. Enrique, por favor, continúa. Te escuchamos. Muy bien. Decía, Chugo, después de agradecerte por la oportunidad, decía que las razones para votar el 20 de mayo son razones para mí muy personales, que son fruto de una reflexión. Esta reflexión gira en torno a la necesidad de cambiar a Venezuela y de no encontrar otra ruta distinta a la del voto. Ojalá hubiera otra ruta que la viéramos clara, pero la ruta de la invasión extranjera o la ruta de la política ficción de cualquier elemento que no tenga efectivamente asidero en la realidad, yo no la veo. La única ruta real para mí es la del voto comprometido, y la del voto decidido por cada uno de nosotros. Yo no soy quien, Chugo, para decirle a nadie lo que tiene que hacer, para decirle si tiene que votar o no. Esa es una decisión muy personal. Yo tomé la mía y la anuncié el día de ayer. Yo voy a votar y voy a votar por Henry Falcón. Tengo las razones, las expliqué y hoy las vuelvo a decir. No veo, como dije antes, ninguna ruta diferente posible para cambiar a Venezuela. Eso es ahorita. Eso es, como tú dices, en 17 días. Podemos todos los venezolanos cambiar el rumbo de Venezuela si votamos todos. Es el 80% del país el que rechaza a Maduro y su pesadilla y su locura, de tal manera que el volumen necesario para ganar lo tenemos y la decisión es de cada uno de nosotros. Por eso creo que estamos a tiempo, a pesar de la cercanía, que estamos muy cerca de poder cambiar a Venezuela y que lo que tenemos que hacer es tomar una decisión personal, individual, lo que se ha llamado el voto conciencia. La conciencia de cada ciudadano, la conciencia de cada venezolano puesta en una acción concreta, votar. Son 5 minutos, 10 minutos que el domingo 20 de mayo vamos a invertir, pero que si lo hacemos cada uno de nosotros, pues vamos a tener efectivamente la posibilidad, segura posibilidad de cambiar a nuestro país. Y en el caso de decidir por quién votar, bueno, yo en lo personal he pensado, estoy seguro que debe ser por Henry Falcón, porque es una persona con experiencia, es una persona que garantiza la posibilidad de una transición política en paz, de una transición política que pueda cerrar las heridas en Venezuela
y gestionar un país que vaya hacia la prosperidad. Él mismo se ha definido como un presidente de transición, él mismo ha ofrecido incluso recortar el mandato presidencial para poder hacerlo pues aún más corto y posibilitar una nueva elección presidencial luego de eso, de tal manera pues que estamos frente quizás al hombre de la coyuntura, al hombre al hombre posible, al que tenemos a la mano. Yo no soy particularmente falconista, no soy un fan de Henry Falcón, pero sí creo que la actitud valiente que ha tenido al postularse, al ir en contra de la corriente abstencionista, lo coloca al bate para poder nosotros contar con él en un momento tan difícil de la patria como el que atravesamos. Estamos conversando con el diputado Enrique Márquez, quien ayer anunció su apoyo al candidato Henry Falcón. Repito, estamos a 17 días de un hecho político importante, relevante, que puede salirnos muy caro, por cierto. Yo quiero recordarle a todo aquel que me escuche dos cosas. Primero, que en este espacio nosotros hemos sido hasta ahora claramente no neutrales, esa no es la expresión, sino que no hemos querido arrimarnos a uno u otro polo, ni al polo abstencionista, ni al grupo de partidos que ha estado promoviendo la candidatura de Henry Falcón. ¿Por qué lo hemos hecho? No porque no tengamos opinión, sino porque creemos de verdad que la mejor postura es al final aquella en la que coincidamos todos, y hemos estado esperando que esa coincidencia se produzca. Estamos a 17 días de esa elección y no ha habido una decisión de las direcciones partidistas que nos permitan avanzar en forma unitaria. Y vamos entonces al segundo punto. Todos ustedes recuerdan, ustedes que me están escuchando, y el señor Enrique Márquez también, el diputado Enrique Márquez también, recuerda cuando antes del 30 de julio, aquí la oposición decía: no vamos a ese proceso es irrito, ese proceso es viciado, ese proceso no existe, porque es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y todo eso era verdad, pero al no ir y al no hacer nada a cambio del solo hecho de no ir, bueno, estos tipos hicieron su fiesta privada electoral, eligieron su Asamblea Nacional Constituyente, crearon una realidad política que ha estado echando broma. ¿Y de qué manera? Desde entonces hasta hoy. Entonces, no se trata de que porque uno considera que ese acto sea irrito, ilegal, mal convocado, como tú quieras, deja de ser un acto político relevante, importante, que puede tener severas consecuencias para nosotros. Si actuamos de la misma forma que el 30 de julio, terminaremos como el 30 de julio, sencillamente deprimidos al día siguiente. De eso se trata, de tomar una conducta proactiva que nos permita no solamente enfrentar esa realidad política, sino seguir avanzando en la construcción de poder político para esta mayoría social que hoy somos. Y a eso me dirijo con la siguiente pregunta al diputado Enrique Márquez. Hay dos dudas importantes, Enrique, sobre el tema de la candidatura de Falcón. Uno, si Falcón tendrá la maquinaria necesaria para defender los votos que obtenga. Esa duda no es poca cosa, porque nosotros pudimos ver, todos los venezolanos pudimos ver, por ejemplo, como en el caso de un estado como Miranda, ¿no?, donde Enrique Capriles había sido alcalde 2 veces y luego gobernador 2 veces, el candidato nuestro a gobernador, Carlos Ocarí, llegó y dijo públicamente que bueno, que lo que pasó, pasó porque el 30% de los testigos se le había ido. Imagínate tú, en Miranda, en el corazón, en el centro del país, ¿no? En contraste con lo que pasó en Bolívar, donde siendo un estado tan extenso, fronterizo, alejado, todo lo que tú quieras, sin embargo, Andrés Velázquez tuvo testigos en todas las mesas y por eso pudo probar el fraude. Entonces, hay esa primera duda y yo quisiera que nos contestaras, porque sé además que tú fuiste una pieza clave en montar la defensa del voto en la victoria del año 2015. ¿Es o no es la candidatura de Falcón una candidatura capaz de defender los votos que obtenga? Te escuchamos. Mira, esa es una excelente pregunta y efectivamente, pues a todos nos preocupa ese tema y nos preocupa porque es un punto clave, la defensa del voto de los venezolanos. Es una lucha que tiene que emprender no solo Falcón, no solo su equipo, sino todos los venezolanos. En lo personal, estoy convencido que el equipo que ha montado Falcón tiene la posibilidad, en este momento, hasta donde tengo entendido, están trabajando muy duro por cubrir
todos los espacios de defensa del voto, y estoy convencido que para el día 20 de mayo, pues esa defensa del voto puede ser estructurada. Recordemos que estos son cerca de 14.000, 15.000 centros de votación que deben ser cubiertos en toda Venezuela. Es un trabajo arduo, complicado, pero que efectivamente se verifica el día 20. De aquí al día 20 todavía tenemos 17 días. Hay algunos espacios hasta donde tengo entendido, porque recuerda, Chugo, que no estoy en el comando de campaña de Falcón, no estoy metido en ese tema, pero sí estoy convencido de que es posible hacerlo. La defensa del voto, fundamental para poder lograr el triunfo, es un asunto que nos debe involucrar a todos los venezolanos, no solo a Falcón, principal responsable de esto, por supuesto. Él ha ofrecido poder cumplir con la defensa en cada uno de los rincones de Venezuela. Sé que se está trabajando duro y pienso que debemos hablar muy claro de esta materia, hablarlo con transparencia, y en la posibilidad cercana, creo que Falcón tiene que aclararle a toda Venezuela si efectivamente está ya preparado para esto. En lo personal tengo todas las esperanzas y toda la convicción de que este es un trabajo posible y que todavía a 17 días de la elección tenemos tiempo para ayudarlo, para ayudar a Henry Falcón a que efectivamente pueda tener la cobertura de toda la mesa. Estamos conversando con Enrique Márquez, diputado y presidente del Partido Un Nuevo Tiempo, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Enrique, hay, te decía, otros dos temas que forman parte de las inquietudes legítimas que tiene buena parte del país, sobre todo el país opositor, en relación a la candidatura Falcón. Uno tiene que ver con el mismo candidato. Hay gente que dice, bueno, es un agente del gobierno, ese lo que está buscando es devolverse para el chavismo, es un Arias Cárdenas más. Yo tengo claro que hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, Arias Cárdenas se separó del chavismo cuando Chávez estaba en el suelo, en plenos eventos del 11 de abril del 2002, en medio de aquel desastre para el chavismo, fue que Arias Cárdenas descubrió súbitamente que Chávez era malo. En cambio, Henry Falcón se separa del chavismo cuando Chávez está en su momento de esplendor. Chávez estaba vivo y manejando una inmensa cantidad de dinero, producto de los altos precios internacionales del petróleo. Esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que la vida de Arias dependía siempre del favor o no de Chávez. O sea, si Chávez decía, vamos a votarlo, estaba votado. Si Chávez decía, vamos a recogerlo, lo recogían. En cambio, Falcón sacó en su estado todos los votos cuando era chavista y cuando dejó de serlo. Entonces, pareciera más o menos ilógico que, habiendo roto Falcón con el chavismo en el momento de esplendor de Chávez, vaya a regresarse ahora el chavismo cuando el chavismo está en quiebra y gobernado por alguien como Maduro, que no tiene ningún tipo de popularidad. Te pregunto, por el conocimiento que tú tienes del personaje, la confiabilidad política de Henry Falcón como figura, como individuo, en cuanto a su compromiso democrático. Te escuchamos. Mira, efectivamente eso fue, y fue hace mucho tiempo, fue hace 12 años que Falcón tomó la decisión de romper con lo que entonces consideró era un gobierno que se perfilaba muy mal. Recordemos el hecho, se separó de Chávez cuando Chávez pretendió expropiar la propiedad de Polar en el estado Lara. Él dijo, no estoy de acuerdo con el ataque al sector privado, no creo que ese sea el camino, y se separó de Hugo Chávez en un momento, como tú dices, donde Hugo Chávez era una persona con todo el liderazgo en nuestro país. Fue una actitud valiente, y a partir de ese momento inició camino propio y logró labrar en el estado Lara un gobierno eficiente, un gobierno que logró atender las necesidades del pueblo del estado Lara. Más allá de eso, su origen, su proveniencia, para mí en lo personal es importante. Yo siempre he pensado que la solución para Venezuela tiene que ser una transición política suave. No estoy pensando en una transición violenta, no estoy pensando en una transición que pueda llevarse todo esto al extremo contrario de lo que hemos estado hasta ahora, sencillamente porque generaría de pronto para Venezuela mayores traumas.
creo que Falcón ofrece una transición posible, pero además de eso, una transición contundente. Fíjate que sus propuestas, las propuestas que está haciendo para Venezuela son propuestas muy contundentes. El tema de la dolarización, que es un tema polémico, que puede mucha gente no estar de acuerdo con ella, pero muestra a un hombre una propuesta que busca solucionar de fondo los problemas de Venezuela, que busca solucionarlo rápido, la dolarización, el retorno a la descentralización, reconociendo que la época chavista ha ido a una centralización que ha acabado con los servicios públicos, que ha acabado con la prestación del servicio de salud y de educación en Venezuela. Es una propuesta no solo inteligente, sino que muestra su desacuerdo con lo que se ha venido haciendo. Las propuestas de Henry Falcón muestran que está en desacuerdo con lo que el chavismo y el madurismo más recientemente y de forma más clara ha hecho y ha destruido a nuestro país, y muestran la forma de salir de esta locura, de tal manera que en lo personal estoy convencido que Henry Falcón no solo ha dejado a un lado la locura que nos ha llevado a vivir esta pesadilla, sino que es un hombre de la circunstancia, de la coyuntura, y que tiene las herramientas en la mano para poder iniciar un proceso de cambio en Venezuela que nos lleve a la prosperidad, que nos lleve a la posibilidad de vivir mejor. Estamos conversando con el diputado Enrique Márquez, quien ayer anunció su respaldo a la fórmula encarnada por Henry Falcón. Esas son algunas dudas de algunas personas de oposición, repito, dudas legítimas sobre el perfil del candidato. Ahora te quisiera preguntar sobre el proceso. Hay gente que dice, la elección fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, esa instancia es una instancia írrita, por lo tanto la convocatoria es ilegal. Además se da en el marco de unas condiciones que no garantizan la transparencia del proceso. Quisiera tu opinión sobre eso, porque tú has sido una persona que has estado muy ligada al tema electoral precisamente, y tú nos podrías decir si estas condiciones son mejores o peores, por ejemplo, que las condiciones de la elección reciente de alcaldes o la elección reciente de gobernadores en las que la oposición participó, en unas parcialmente como la de alcalde y en otras todos los partidos de oposición como la de gobernadores, y sobre el tema de el origen de la convocatoria. Yo entiendo, corrígeme si me equivoco, que la Constitución del 99, esa Constitución que nosotros defendemos, está, y la estamos defendiendo de las violaciones que perpetra el madurismo, establece que el año 2018 es un año electoral presidencial. La Constitución, no la constituyente, y en consecuencia lo criminal, lo irresponsable es haber llegado al año 2018 sin un acuerdo unitario sobre el tema de candidatura. Pero corrígeme, por favor, si no estoy en lo correcto. Te escuchamos. Estás en lo correcto, Chu. Este año es de la elección presidencial y yo entiendo que las condiciones electorales no son las óptimas. Y yo digo que no las vamos a tener nunca las óptimas porque la mayoría de nosotros está de acuerdo en que esté un gobierno autoritario, que esté un gobierno totalitario. Algunos se atreven a llamarlo dictadura. Vamos a llamarlo dictadura. A una dictadura tú no le puedes pedir condiciones óptimas porque sencillamente no te las va a dar. Y al pedírselas y al no participar porque no las obtienes, supuestamente las condiciones óptimas, pues entonces le estás cediendo un terreno increíblemente amplio al gobierno para que continúe. Yo afirmo que las peores condiciones para participar las tiene el gobierno, porque tiene 80% del país en contra. Y es contradictorio que la oposición, teniendo esa mayoría a favor del cambio político en Venezuela, no participe. La abstención en este caso es básicamente una medida que va en contra de la mayoría, va en contra del cambio político. Por eso, para mí es incomprensible que en momentos de sufrimiento para el pueblo venezolano nosotros decidamos no participar, atribuyéndole esta decisión de no participar a que no hay condiciones óptimas. Pues por supuesto que el gobierno sigue abusando, por supuesto que las condiciones electorales quizás no son las mejores, pero son las mismas que hemos tenido hasta ahora. Nosotros no tenemos elecciones libres desde el año 1998, ya son muchos años, pero lo cual no significa que no lo sigamos intentando, porque imagínate tú que nosotros decidiéramos
digamos que la ruta electoral está cancelada, cosa que yo no creo, cosa que yo aborrezco decir. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de cambiar a nuestro país? Tendremos nosotros entonces que esperar que venga un portaaviones estadounidense a tomar el territorio venezolano para que ocurra un cambio en nuestro país. Tendremos nosotros que esperar que se le ocurra a un grupo de militares dar un golpe de Estado en nuestro país con las consecuencias que eso acarrea. Pues yo realmente estoy opuesto a pensar de esa manera y rescato la posibilidad, aún en las condiciones actuales, que son para mí en lo personal, y no comprometo a nadie con esto, las mismas condiciones que en el año pasado, las mismas condiciones que en el 2015. Nosotros con estas condiciones podemos y debemos, nos tenemos que exigir todos participar para ganar, porque es la ruta clara que tenemos para cambiar a nuestro país. A una dictadura no se le piden condiciones, a una dictadura se le arrebatan las condiciones. Si estamos convencidos que toda una dictadura es un contrasentido, entonces esperar sentados a que nos den las condiciones para participar. Estoy convencido que el peso de la mayoría es tan grande que votando todos no habrá fraude posible en nuestro país y tendremos el 20 de mayo la oportunidad de abrir la puerta hacia un futuro luminoso para nuestro país. Muchísimas gracias. Era el diputado Enrique Márquez, presidente del Partido Un Nuevo Tiempo, presidente ejecutivo del Partido Un Nuevo Tiempo y ex directivo de la Asamblea Nacional, quien ayer hizo público su apoyo a la opción de Henry Falcón. Hicimos las preguntas que es pertinente hacer sobre el mismo candidato, sobre la idoneidad del proceso, sobre si es posible o no la defensa del voto, todas esas preguntas que mucha gente legítimamente tiene en torno a esa opción, y escuchamos respetuosamente las opiniones vertidas, repito, por Enrique Márquez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, nada más y nada menos. Libertad de prensa es bastante más que la libertad de las empresas vinculadas con el ámbito comunicacional, es mucho más que un derecho laboral de los trabajadores de la comunicación. La libertad de prensa es una precondición de la vida en democracia, es un elemento sustantivo sin el cual no podemos afirmar que exista una democracia funcional, real, en una nación, en un país, en una sociedad. Por eso hemos querido hacer de este día no solamente una celebración, porque no hay nada que celebrar, por cierto, en la Venezuela del año 2018, ni una conmemoración vacía, sino un intercambio con alguien que nos puede nutrir de mucho criterio acerca de qué es esto, qué es la libertad de expresión, qué es la libertad de prensa y cuál debe ser el talante de la lucha ciudadana frente a al ejercicio de ese derecho en una condición tan compleja como la que vivimos hoy. Por eso tenemos en línea al profesor Carlos Correa. Carlos Correa es periodista, es profesor de periodistas, formador de periodistas y es el directivo de la organización no gubernamental Espacio Público, que ejerce veeduría ciudadana sobre este tema sustantivo, sobre este tema fundamental. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa para los venezolanos este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el contexto que estamos viviendo? Te escuchamos.
Muchísimas gracias, Chugo. Bueno, efectivamente la libertad de prensa es una de las dimensiones vinculadas a la libertad de expresión. Nosotros creemos que este es un día para que de alguna manera se tome conciencia de cuáles son los desafíos que tiene ese derecho en Venezuela, para que la sociedad comprenda la importancia de defender y acompañar la defensa de este derecho por ella misma y por la sociedad en general. Y bueno, por supuesto, nosotros desde hace ya 16 años, cada 3 de mayo presentamos el informe que da cuenta de, mire, que esto es lo que está pasando, estas son las tendencias, este es el perfil, y el año 2017 fue un año terrible para la libertad de expresión en Venezuela. Terrible porque bueno, es el año con el mayor número de casos documentados por nosotros, más 708 casos, hubo más de 1000 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo la salida de 8 canales de televisión, 54 estaciones de radio y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel, porque en Venezuela hay un monopolio del papel y los insumos. Entonces estamos hablando de un derecho que está en tensión, pero también significa que hay una sociedad que está defendiéndolo, porque si hay personas que están siendo agredidas, que están siendo vulneradas, es porque hay un ánimo de seguir informando por parte de los periodistas, pero también un ánimo de parte de la sociedad de leer a esos periodistas. Entonces, yo creo que es un día para conmemorar, para hacer memoria, para también cargar las pilas para defender y promover este derecho, ¿no? Estamos conversando con el profesor Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, en el contexto de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es una de las vertientes fundamentales de la libertad de expresión. Quisiera, Carlos, que nos desarrollaras un punto que yo sé que es polémico, pero es importante, fundamental en este momento en Venezuela. Tenemos los venezolanos encima 20 años, casi 20 años de un régimen ciertamente autoritario, de un régimen que ha perseguido periodistas, que ha impuesto procesos judiciales injustos a medios de comunicación, que ha logrado incluso, aventar al exilio a numerosos profesionales de la comunicación y directivos de medios. Todo eso es cierto, pero también es verdad que el autoritarismo no solamente es una estructura de persecución, el autoritarismo también es una cultura, desgraciadamente, y una cultura que permea. Muchas veces yo he visto a personas, y seguramente muchas veces incluso me he conducido yo mismo de la siguiente forma: al creer uno que uno tiene la razón, entonces uno niega de manera absoluta la razón del otro, y entonces convertimos la comunicación en un juego sumacero. Si yo tengo la razón, la tengo toda y tú no tienes ninguna, y viceversa. De esa manera, el germen del autoritarismo nos ha hecho a todos, de alguna manera, de alguna forma, intolerantes, irrespetuosos e incapaces de comunicarnos en forma eficiente. Como docente y como periodista te lo pregunto, ¿en qué forma podemos combatir a ese morbo que conspira contra la libertad de expresión, precisamente en el intercambio social, en el intercambio ciudadano, en la interacción entre las mismas personas que queremos cambio democrático? Te escuchamos. Mira, yo a veces he dicho que tenemos que ver el país como un espejo de nosotros mismos. Es decir, muchas veces vemos el error del otro, ¿no? Y no vemos que ese otro también expresa de alguna manera lo que somos. Yo sí creo que una de las cosas que nos ha pasado en el tiempo y que ha permeado el conjunto de la sociedad es una incapacidad para el debate respetuoso y aceptar la divergencia y la diferencia frente a determinados temas, y vamos inmediatamente a una dinámica de calificación de la persona y no debatimos el punto. Me parece que ahí hay un esfuerzo muy importante. Yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el tono que se ha impuesto desde el poder, desde el poder político. Es decir, nosotros hemos tenido buenos ejemplos de deliberación política ni de deliberación de los asuntos públicos. Hemos tenido una dinámica de descalificación personal, una dinámica de situar, una dinámica sectaria además, ¿no? Casi que religiosa. Yo soy el poseedor de la verdad y tú no la tienes.
si como tú no compartes conmigo, tú eres traidor y por lo tanto niegas la verdad revelada que yo represento, eso nos ha hecho mucho daño, y eso está en el debate venezolano. Hay que asomarse, por ejemplo, a las redes sociales. Es impresionante la incapacidad de debatir respetuosamente a partir de los datos y debatir los puntos que están en discusión y no descalificar a la otra persona. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande de tener mayor reflexión y mejorar la calidad del debate. A mí me preocupa muchísimo que algunos temas que a mi juicio son muy importantes no los estamos debatiendo. No estamos debatiendo, por ejemplo, el enorme deterioro de la educación básica y pública en Venezuela. No estamos debatiendo el tema de cuáles son los desafíos para enfrentar esta situación que estamos viviendo en cuanto a el tema económico, sino que estamos muchas veces desde una trinchera, desde una dinámica de posición de trinchera, en una dinámica conflictiva que no nos ayuda. La libertad de expresión es un instrumento para el debate, es decir, en la medida en que hay libertad, en que tú puedes expresarte libremente y eso no tiene ninguna consecuencia ulterior, podemos debatir, bueno, cuál es el diagnóstico del país, cuáles son las mejores soluciones para enfrentar los desafíos y evaluar las políticas que se vayan dando a distinto nivel, desde el barrio y la comunidad que quiere resolver por qué no tenemos agua, cuál es el problema, de qué depende que no tenga yo agua, y cómo yo puedo participar en resolver el tema, y cómo puedo exigir y qué es lo que tengo que exigir a las autoridades. Bueno, desde ese tema hasta los temas más grandes como el tema de la salud o el tema de la seguridad, que requieren de dimensiones mucho más estructurales. Yo creo que es muy importante tener una comunicación responsable, y eso es para el conjunto de la sociedad venezolana. Yo por eso digo, es mejor, hay que pensar antes que hablar, y hay que dejar la pulsión de decir a bocajarro y descalificar al otro. Muchas veces eso nos hace mucho daño y no alimenta un debate de calidad, que es lo que necesitamos. Carlos, yo te agradezco profundamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta clase sobre lo que es la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por la libre información. Es demasiado importante y es sustantivo eso que nos dices, ser capaz de ver no solamente la brizna de paja en el ojo ajeno, sino ver la viga en el propio. Hay gente que dice, y yo los respeto muchísimo, somos demócratas y estamos contra la dictadura y estamos contra la hegemonía comunicacional, y Maduro viola la libertad de expresión. Pero si tú te metes en las redes sociales y emites una opinión distinta a la que ellos tienen, entonces el río de insultos, descalificaciones personales, etcétera, etcétera, caramba, no tiene mucha diferencia en relación a la manera como el autoritarismo hecho gobierno descalifica también a quienes disienten. Entonces, este planteamiento que nos hace hoy Carlos Correa es un planteamiento denso, importante, completo, que nos permite seguir luchando como tenemos que luchar contra un régimen autoritario, contra una dictadura que ha hecho de la hegemonía comunicacional una mordaza para la sociedad. Y también tenemos que luchar para que nuestro intercambio como ciudadanos sea desde la solidaridad y desde la búsqueda respetuosa de acuerdos y consensos, y no desde la imposición de un punto sobre otro. Agradecidos a Carlos Correa, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos con este tema porque es un tema sustantivo, es un tema que nos permite saber, por ejemplo, quién está luchando junto a nosotros, quién está compartiendo con nosotros la angustia, la preocupación y la esperanza de construir una Venezuela distinta. Y cuando digo distinta, digo mejor y de todos. Ese es uno de los aspectos cruciales de el por qué los regímenes autoritarios violan la libertad de expresión, amordazan a la población, entre otras razones porque quieren que cunda la desesperanza, que tú no sepas que no estás solo, que tú no sepas que al lado tuyo, muy cerca de ti, hay mucha otra gente luchando como tú por lograr un cambio. Entonces, bueno, se producen estas dinámicas que tienen como principal víctima en primera instancia al profesional del periodismo. Yo debo quitarme el sombrero ante toda una generación de jóvenes periodistas, muchachos que salieron prácticamente de las aulas y que no han tenido un solo día de ejercicio profesional normal. Salieron de las aulas para enfrentarse a una fuente, el gobierno, que les insulta, los reta, los descalifica, los atemoriza y si puede incluso los hiere, los pone presos. Bueno, hay toda una generación de periodistas que entienden que además de libreta, grabador, cámara y bolígrafo, los aperos del oficio son el casco, el chaleco antibalas y la máscara antigás. Yo debo, repito, rendir homenaje público al coraje de lo que significa ser hoy periodista en la calle. Por eso tenemos con nosotros de inmediato a Marcos Ruiz. Marcos Ruiz es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, queremos preguntarle eso. ¿Cuál es el saldo, Marcos, de que han tenido que pagar los periodistas venezolanos en esta lucha por la defensa de la libertad de expresión? Te escuchamos. Hola, buenos días, Chu. Oye, de verdad que mejor no lo pudiste haber dicho. A veces somos muy severos, lo que está bien, ojo, no quiero justificar los errores, pero a veces somos muy severos al juzgar, al cuestionar el desempeño de un grupo de profesionales que ciertamente le ha tocado ejercer una profesión tan importante y tan trascendental como esta, en condiciones que probablemente ninguno de nosotros hubiese siquiera previsto en el pasado, ¿no? Sometidos, y tú nombraste una serie de condiciones, de elementos que rodean lo que es el ejercicio profesional, y hay muchos otros, incluso el tema de las presiones sobre medios de comunicación que hacen que los mismos medios y las mismas decisiones de los cuerpos gerenciales de esos medios también se conviertan en un elemento que ejerce presión y que acorrala a esos periodistas que además, porque también se nos olvida a nosotros que somos periodistas, pero que también somos trabajadores y que tenemos las mismas necesidades que tienen todos los venezolanos en este momento, y que en la medida en que esas necesidades nosotros no las tenemos cubiertas, como es fundamentalmente tener estabilidad y lograr esa estabilidad también para nuestras familias, pues en oportunidades eso también afecta o amenaza la imparcialidad y la seriedad del trabajo que hacemos, ¿no? En cuanto a un balance, fíjate, nosotros en los 4 primeros meses del año hemos contabilizado y documentado que por lo menos unos 60 trabajadores de los medios de comunicación han sido agredidos, 45 de ellos por parte de organismos de seguridad del Estado, fundamentalmente policías estatales, regionales, porque este año ha tenido una característica muy particular, y es que se inició con manifestaciones en distintos lugares del país a propósito de, por una parte, la escasez de comida, por otra, y sobre todo muy a principio de año, cumplimiento de las promesas del gobierno con la distribución de las cajas CLAP. Entonces vimos esa dinámica de protestas pequeñas, protestas en ciudades, pero también en pueblos, y en la medida en que había un afán, por silenciar esa protesta, como también lo dijiste al principio, porque allí está la clave. ¿Por qué se sigue a los medios y por qué se evita que los medios de comunicación sean una caja de resonancia, elementos y realidades como esa, para que nadie se sienta identificado en el otro, para que nadie se sienta acompañado, para que nadie se dé cuenta que la lucha de él es la lucha de otros, y que al final uno más otro pueden hacer realmente un gran movimiento que al final de cuentas sea el que termina detonando
un cambio en un país que clama ahora mismo en silencio, en la individualidad de cada quien, un cambio de modelo que definitivamente pues nos saque de la zona de riesgo en la que estamos, que nos amenaza con matarnos de hambre a todos, ¿no? Hay un elemento, porque si bien el número de agresiones contra periodistas, cuando tú lo comparas con lo que fue el año pasado, es realmente bajo, hay que recordar que ya a esta fecha, en el año 2017, habían pasado 2 meses de movilizaciones de calle, y en el contexto de movilizaciones de calle y cobertura de protestas fueron muchísimas las agresiones y detenciones contra periodistas. Lo que sí tiene de particular este año 2018 es el cierre de medios de comunicación, al menos 8 medios cerrados del país. Está desgastada la prensa escrita, producto de la no entrega de insumos para que estos medios puedan seguir en producción. Hay estados como por ejemplo el estado Monaga, con dolor debo decir que no tiene un solo medio de comunicación escrito en este momento. Todos tuvieron que emigrar de manera obligada a la web. No fue un proceso natural de evolución, no. Hay una mezquindad, hay un manejo absolutamente abusivo, discrecional, la distribución del papel prensa, y eso ha hecho que, por ejemplo, el estado Monaga al día de hoy no tenga un solo medio impreso. General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Marcos, ya para cerrar te quería pedir un comentario, una impresión sobre un hecho que a través de las redes sociales es cada vez más notorio. La cantidad de colegas trabajadores de los medios de comunicación secuestrados por el oficialismo, medios que debieran ser de todos los venezolanos y que han terminado siendo parte del aparato de propaganda del partido, del gobierno o de la personalidad que esté al frente del gobierno. Bueno, hay colegas que han sido anclas de esos medios y que hoy están pidiendo asilo en Estados Unidos o en España o en Chile. ¿Qué opinión te merece eso? Porque es que a veces siento también que hay una tendencia a la condena, ¿no? Que no permite ver que esta persona que estuvo trabajando en Radio Nacional o en el Canal 8 o en el periódico Ciudad Caracas, para poner 3 ejemplos, bueno, es eso, un profesional que estaba cumpliendo una labor determinada en un medio que tiene una línea editorial e informativa secuestrada por el gobierno, y que eso tiñe de alguna manera el perfil de ese profesional, pero no lo convierte en una suerte de monigote para ser lapidado. Entonces, quisiera tu impresión sobre ese fenómeno, la cada vez mayor cantidad de periodistas chavistas que sencillamente emigran y que incluso a veces solicitan asilo político fuera del país. Mira, y también la cada vez radical posición que asumen algunas personas y que se valen, por cierto, de las redes sociales para expresar ese sentimiento de frustración en algunos casos, pero también de odio, y que bajo ninguna circunstancia puede estar justificado. Repito, los periodistas son muy pocos los que lleguen a tener la oportunidad de ser propietarios de un medio de comunicación y poder realmente tomar decisiones trascendentales en lo que es el comportamiento y la actuación de ese medio de comunicación. Somos empleados, somos trabajadores, tratamos de hacer y de cumplir nuestra responsabilidad de la mejor manera posible. Sí, tenemos un código, tenemos una ley que rige nuestro ejercicio, tenemos un código de ética que también rige nuestro ejercicio, y que es un poco a lo que nosotros nos debemos, y más allá de lo que siempre hemos dicho, pues, de debernos también a la gente, a la verdad, a sus necesidades.
no somos responsables, repito, de las decisiones. En la mayoría de los casos no somos responsables de las decisiones que se toman en los medios de comunicación. Creo que cada quien hace y construye su carrera en el entendido de que los periodistas lo único que tenemos es nuestro nombre, que hoy día estamos en un medio, que mañana vamos a estar en otro, que hoy día podemos tener un cargo de coordinación, pero que mañana podemos volver a ser reporteros de calle, y eso lo tenemos muy, muy claro. Con el radicalismo, con la persecución, con esa práctica tan deplorable que se puso también de moda en nuestro país, que como lo fue, y fuera de como lo fue el Scratch, no se va a llegar a ninguna parte. Creo que la responsabilidad es clara, es un gobierno que ha sido ineficiente, que no ha sabido tomar las decisiones, que además en el caso de las políticas comunicacionales es absolutamente autoritario, débil, no sabe lidiar con la crítica, con el cuestionamiento, y que en ese sentido ha utilizado todo el aparato del Estado, porque hay que decirlo también, las instituciones del Estado, la Inspectoría del Trabajo, por ejemplo, que debería estar al servicio de los trabajadores, está puesta al servicio del Estado, que en este caso es el principal y primer patrono en este país. Y mira, en ese contexto de tantas restricciones, yo creo que es absolutamente injusto someter al escarnio, como se ha pretendido hacer, a colegas que sencillamente estaban en un momento determinado prestando servicio en un medio de comunicación X. Marcos, te agradecemos profundamente que hayas compartido estos minutos de la madrugada del jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, acá con la audiencia de la Fuerza de la Unión, con la audiencia de Radio Caracas Radio. Era Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes una preocupación. Yo estaba escuchando al diputado Enrique Márquez en nuestra conversación al inicio del programa. Y bueno, viendo algunas reacciones en las redes sociales, alguna gente apoyándole, otra gente haciendo preguntas, otra gente rechazando su postura. Caramba, y yo me preguntaba, ¿es que en algún momento la oposición se habrá dado cuenta de que esto que está pasando, esta división, esta ausencia de coherencia, de unidad, de
de unidad de criterio, de unidad de propósito, se da en el marco de la crisis más horrenda que ha vivido este país desde el punto de vista económico y social. ¿Será que no se están dando cuenta, ¿no?, de que aquí el tema no es si tenía la razón fulanito o Perencejo o el otro? Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, a mis amigos del llamado Frente Amplio, que no han logrado hacer ni una sola convocatoria exitosa desde el día jueves 8 de marzo, cuando se funda, hasta hoy, ni una sola convocatoria exitosa. Pero ves sus mensajes y sus redes y es solo una batería contra Falcón, ¿no? O cuando tú veas a gente que está con la candidatura de Falcón, que prácticamente gastan toda su energía en debatir con el otro factor opositor. Mientras eso está ocurriendo, señores, este país se cae a pedazos. Mientras eso está ocurriendo en la oposición, el país, hay gente que muere por la falta de medicinas. Señores, cierro con esto. El diario 2001 nos regala hoy el siguiente titular que seguramente Pedro García Otero va a desgranar con la acuciosidad y la finura que a él le caracteriza. Este es el titular de apertura de primera plana del diario 2001. El nuevo salario golpeará precios a partir del lunes. ¡A partir del lunes! Es que ayer nadie se paseó por un mercado. Señores, lo que ocurrió entre el lunes y el miércoles da miedo, vale, da terror. Cuando tú te paseas por cualquier tienda, por cualquier bodega, por cualquier abasto, repito, entre el lunes y el miércoles, en el medio que tuvimos el 1 de mayo, el anuncio del señor Nicolás Maduro. Vayan a ver los precios. Es una cosa realmente insólita. Sí, tienes un nuevo salario integral de 2,5 millones. Anda a ver qué puedes comprar con 2,5 millones. Si tienes la suerte de tener trabajo, si tienes la suerte de que la empresa donde trabajas todavía no ha cerrado sus puertas, todavía no se ha ido. Anda a ver qué puedes comprar con eso. Mira, repito, no me crean a mí. En mi casa yo hago mercado. Quien hace mercado soy yo. Yo sé, por eso, lo que es la evolución de los precios. Yo sé que cada vez crecen más, cada vez suben más. Estamos exactamente en hiperinflación. Lo que ocurrió, repito, del lunes para el miércoles es algo asombroso. Y yo sé que el culpable de eso no es el comerciante. Yo sé que el culpable de eso no es el productor. Yo sé que el culpable de eso no es el dueño del automercado. No me vengan con esa necesidad de la especulación y la guerra económica. No, chico. El culpable de eso es un gobierno que ni produce ni deja producir y que lanza dinero a la calle porque está en campaña electoral. ¿Entiendes? Y el bono de esto, y el bono de lo otro, y el bono del Día de la Madre, y el bono del Día del Pajarito, y el bono de no sé qué cosa, y real para la calle. ¿Ves? Sin que haya en la calle la cantidad suficiente de bienes para ser adquiridos por ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay más dinero en la calle compitiendo por el mismo reducido número de bienes. ¿Qué ocurre entonces? El precio se dispara. Y estamos en hiperinflación. Una hiperinflación inducida, sí, Nicolás, inducida por ti, inducida por tu gobierno, inducida por la orden que tú le das al Banco Central de Venezuela de que emita dinero inorgánico para pagar tu déficit, para intentar cubrir tu déficit interno. Eso es lo que está ocurriendo. Y repito, eso está generando un impacto tremendamente fuerte, ya no solamente en el estómago, sino en el corazón y en la mente de los venezolanos. Y entonces cuando el venezolano angustiado voltea buscando, Carrizo, ¿dónde están los que van a arreglar este desastre? En lugar de encontrar una posición unida, ¿no?, y un camino claro, se encuentran a unos tipos insultándose los unos a los otros. Eso no puede ser. Porque aquí lo que viene es hambre. Lo que va a seguir acrecentándose es hambre. Y el hambre no razona, el hambre embiste. Los burócratas, los que están en la cúpula del poder, y los opositores que deberían estar construyendo la alternativa en lugar de cayéndose diente entre ellos, tienen ciertamente responsabilidades distintas, pero tienen responsabilidad. Aquí el culpable es el gobierno, por supuesto, pero los responsables de construir una alternativa viable a este desastre es la dirigencia opositora.
Ellos no saben qué hacer. No se han puesto de acuerdo. No tienen ni la estatura de estadistas, ni la calidad política, ni el amor por el país. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el país se pondrá de acuerdo por sus bases. Pero esto no puede seguir así. Los venezolanos tenemos que, repito, actuar, no solamente preocuparnos, sino ocuparnos para que esto cambie y cambie para bien. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.